Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 13. Al amanecer y con los primeros rayos de sol penetrando la niebla matutina, Saito y Arnie concluyeron su ardua tarea de cargar las últimas armas en la pesada carreta. El sudor brillaba en la frente de Saito y una gratificante sensación de logro lo invadió. Arnie, sin embargo, no mostraba señales de esfuerzo. Su eficiencia mecánica nunca había dejado de sorprender a Saito. Siesta, mientras tanto, había decidido prolongar su estancia en su pueblo natal. La sensación de regreso a casa evidentemente había despertado en ella el deseo de reencontrarse con el lugar donde creció, y Saito no podía culparla. Era un pueblo tranquilo, cálido y familiar. Era un marcado contraste con el desolado futuro de donde él provenía. Mientras Saito, Arnie, Louise y el profesor Colbert se preparaban para partir, se despidieron con gran cariño. La familia de Siesta, especialmente Takeo, había sido excepcionalmente amable, y Saito estaba sinceramente agradecido. Cuando la carreta empezó a moverse, Siesta y su familia lo saludaron, y sus figuras se hicieron más pequeñas a medida que se alejaban. El conocimiento de Takeo sobre la electricidad es asombroso, dijo Colbert, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Tenía una mirada entusiasta, con los ojos llenos de curiosidad científica. La aplicación de una fuerza tan natural en la vida cotidiana, es una revelación. Solo puedo imaginar las posibilidades que puede traer a nuestro mundo mágico. Saito logró asentir, aunque su mente estaba lejos del mundo de la electricidad y la magia. La revelación de la conexión de Louise con John Connor lo pesaba profundamente. Las repercusiones eran demasiado colosales para comprenderlas por completo. La chica de cabello rosa frente a él, tan diferente del rudo y curtido John Connor que conocía, tenía un vínculo intrínseco con el salvador de la humanidad. ¿Estás bien, Saito? La voz de Louise interrumpió su ensoñación. Levantó la vista y la encontró observándolo con expresión perpleja. Sí, solo, estaba pensando, respondió, forzando una pequeña sonrisa. Louise lo miró un momento más antes de volver a concentrarse en el camino. Saito respiró hondo, apartando sus pensamientos enredados. El camino era largo, y el peso de la revelación tendría que soportarse en el camino. Por ahora, sin embargo, la tarea urgente era prepararse para la guerra que se avecinaba en el horizonte. Y para eso, necesitaba concentrarse. Miró a Arnie, tan estoico como siempre. Arnie era un enigma para él, una máquina con una presencia casi humana. Le reconfortaba saber que, a pesar de la confusión y las complejidades de la situación, Arnie era una fuerza constante e inmutable. A medida que la carreta se alejaba del pueblo y se acercaba a las incertidumbres y peligros que le aguardaban, Saito se preparaba para los desafíos. El sol ascendía cada vez más alto en el cielo, sus rayos dorados iluminaban el camino, un símbolo de esperanza ante la oscuridad inminente. Por ahora, eso era suficiente. El viaje de regreso a la Academia de Magia Tristein le pareció a Saito demasiado largo y demasiado corto. Las horas transcurrieron en un torbellino de pensamientos turbulentos, mientras las ruedas del carro golpeaban rítmicamente el camino de tierra, creando un telón de fondo para sus reflexiones. Louise, ajena a las revelaciones que conmocionaron el mundo de Saito, llenó el aire con charlas sobre magia y nobleza, pintando una vívida imagen de su mundo con sus palabras. Arnie, tan callado como siempre, parecía contento con solo escuchar, con la mirada fija al frente. Colbert, por su parte, compartió con entusiasmo sus ideas sobre el potencial de la electricidad en la magia. Su entusiasmo era contagioso y atrajo a Louise a una animada discusión sobre las posibilidades de combinar la magia de su mundo con la electricidad. La mezcla de entusiasmo e intriga en los ojos de Louise le recordó a Saito de nuevo a John Connor. Aunque eran mundos distintos, la misma resiliencia y el mismo espíritu inquebrantable brillaban en ambos. Este pensamiento reconfortó a Saito. Si Louise era realmente la madre de John Connor, entonces estaba en compañía de una mujer que criaría a un héroe, un faro de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. Al acercarse a la academia, la enorme estructura apareció a la vista. Sus torres se alzaban hacia el cielo, y la luz del sol, reflejándose en la piedra pulida, le daba un aire etéreo. El hogar de Louise, un bastión de magia y conocimiento, contrastaba marcadamente con el futuro devastado por la guerra y gobernado por las máquinas del que provenía Saito. Era difícil creer que este mundo estuviera bajo la misma amenaza que el suyo. Al llegar, los recibió el bullicio habitual de la academia. Los estudiantes corrían de un lado a otro, absortos en sus propios mundos de hechizos y encantamientos.
Para ellos, el carro cargado de armas probablemente les parecía fuera de lugar, un símbolo inequívoco de una guerra inminente en su remanso de paz y aprendizaje. Saito bajó del carro, con la mente aún llena de pensamientos sobre la tarea que les aguardaba, la carga de las revelaciones y la promesa de un futuro desalentador. Mientras se dirigían a los edificios de la academia, listos para afrontar los desafíos, Saito no pudo evitar mirar a Louise. Su conexión con John, su futuro líder y amigo, le infundió una renovada determinación. Su misión era ahora más personal, no solo una lucha por la supervivencia, sino una lucha por el futuro de John Connor, por el futuro de la humanidad misma. Bajo la atenta mirada de profesores y estudiantes, Saito y Arnie comenzaron a descargar el carro. Cajas tras cajas, cajones llenos de diversas piezas de metal desconocidas, todo dispuesto de una manera asombrosamente precisa y organizada. Los estudiantes, aunque intrigados, se mantuvieron a una distancia prudencial, mientras que los profesores, incluido el director Osmond, se quedaron atónitos ante el inesperado espectáculo. El director Osmond, con el ceño fruncido bajo sus pobladas cejas, se dirigió hacia Louise. Señorita Valiere, comenzó, con la voz que resonaba con la autoridad propia de su cargo como director de la academia, ¿qué significa esta inusual exhibición? Louise, erguida, respondió con voz clara y firme. Estas son precauciones cruciales, director. El adversario al que nos enfrentamos es potente y amenazante. El director Osmond miró el arsenal que tenía delante con una ceja levantada. Estos artilugios, sean los que sean, parecen bastante incongruentes en nuestra institución mágica. Rozan lo absurdo. Saito, al oír la conversación, sintió la necesidad de intervenir. Entiendo lo que pueda parecer, director, pero estas son armas. No son simples herramientas. Son esenciales en la lucha contra Skynet. Los ojos de Osmond se abrieron de par en par ante la declaración de Saito. ¿Armas, dices? Saito asintió. Sí. Necesitamos usar todo lo que esté a nuestra disposición para luchar. El director pareció meditar en las palabras de Saito antes de suspirar profundamente, con el rostro marcado por la tensión de la comprensión. Supongo que debemos adaptarnos para sobrevivir, muy bien. Continúen, pero recuerden que este es un lugar de aprendizaje. Mientras el director se alejaba, Saito y Arnie reanudaron su tarea. Con cada pieza de equipo descargada, una sensación de temor y anticipación llenaba el aire. Esto era solo el comienzo, y la verdadera batalla contra Skynet aún estaba por llegar. Pero armados con estas armas y su determinación, se aferraron a la esperanza de poder contraatacar y ganar. En la gran cámara del castillo de Albion, se celebraba una reunión. Entre los escasos ocupantes de la sala se encontraba Sheffield, cuya fría mirada observaba a los presentes. A su izquierda, el vizconde Wardes, con el ceño fruncido por el escepticismo. A su derecha, la enigmática Fouquet, con la mirada cautelosa pero sin pestañear. Sheffield comenzó, su voz resonando por el vasto salón. La muerte de Cromwell pone fin a un capítulo, pero también marca el comienzo de otro. Nuestro enemigo es Tristain y es más fuerte de lo que pensábamos, pero no nos rendiremos. Wardes lo interrumpió. Sheffield, siempre has sido un asesor de confianza de Cromwell, pero liderar la reconquista y Albion es otra historia. La mirada de Sheffield se endureció. Lo sé, Wardes. Estamos en guerra y no podemos permitirnos la desunión ahora. Tengo un plan que no solo aniquilará Tristain, sino que también eliminará la amenaza que acecha allí. Fouquet, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. ¿Amenaza ominosa? ¿A qué te refieres? La mirada de Sheffield pareció retroceder al pasado. Recordó la criatura metálica que había encontrado, diferente a todo lo que había visto antes. Una criatura que no moría, que se regeneraba y seguía regresando. Nunca supo su nombre. Miró a Fouquet y respondió. Un adversario formidable, como ninguno al que nos hayamos enfrentado. No sé su nombre ni su origen, pero es algo de lo que debemos tener cuidado. La sala se sumió en un tenso silencio. Wardes y Fouquet intercambiaron miradas, con la incertidumbre reflejada en sus rostros. Sin embargo, en los ojos de Sheffield, vieron algo más. Una determinación férrea, una resolución tan inquebrantable como el adversario del que hablaba. Mientras la tensión en la sala aumentaba, Sheffield continuó. Necesitamos mantenernos unidos. Necesitamos prepararnos para las batallas que se avecinan. Tristain no será nuestro único enemigo, pero prevaleceremos. Este encuentro, al parecer, marcó no solo el cambio de mando de Albion y Reconquista, sino también un cambio en la dinámica de la guerra inminente. Los tiempos que se avecinaban eran inciertos, pero con Sheffield al mando, estaban listos para afrontar cualquier adversidad.
Tras concluir su conversación con Wardes y Fouquet, salió al balcón del castillo. La fresca brisa de Albion jugueteó con su cabello mientras contemplaba la vasta extensión de tropas reunidas, cuyas armaduras brillaban bajo el sol del mediodía. En su mano sostenía el anillo de Andvari. Su superficie pulida reflejaba la luz del sol y parecía brillar con un resplandor sobrenatural. Este anillo, símbolo de poder y autoridad, era un faro para quienes la admiraban desde abajo. Alzando la voz, se dirigió al mar de soldados frente a ella. Guerreros de Albion, hoy comienza un nuevo capítulo. Un capítulo en el que nos mantendremos firmes contra nuestros enemigos, donde contraatacaremos con venganza. Su voz resonó por los terrenos del castillo, llegando a oídos de todos los soldados presentes. Continuó con voz severa y resuelta. Nuestro enemigo es Tristán. Poseen el poder de una amenaza sin precedentes, como nunca antes nos habíamos enfrentado. Pero somos Albion. No nos dejaremos intimidar por lo desconocido. Lo enfrentaremos con valentía y lo conquistaremos. Levantó el anillo de Andvari, y su reflejo brilló entre la multitud como un faro. Con este anillo, con este símbolo de nuestra fuerza, aplastaremos a nuestros enemigos. El fin de Tristán está cerca, y seremos nosotros quienes provoquemos su caída. Sus palabras despertaron la llama de la guerra en las tropas. Una oleada de determinación invadió a la multitud mientras los soldados alzaban sus armas en alto, y sus gritos de guerra resonaban en su interior. Sheffield se mantuvo erguida, su mirada recorriendo a sus guerreros. Por Albion. Gritó, y la respuesta fue inmediata, un eco resonante de sus palabras. Por Albion. Un coro de vítores llenó el aire mientras Sheffield sostenía el anillo en alto. Las líneas de batalla estaban delineadas, los ejércitos estaban listos y, bajo el liderazgo de Sheffield, estaban listos para enfrentar cualquier adversidad. Mientras tanto, entre la multitud de soldados de Albion, una figura permanecía particularmente inmóvil. Su mirada no se unía al clamor de excitación, sino que se concentraba en cada palabra de Sheffield. Para el observador promedio, parecía un soldado cualquiera, ataviada con el uniforme militar estándar de Albion. Sin embargo, bajo su fachada humana, se escondía una máquina altamente avanzada, la TX. Al finalizar el discurso de Sheffield, la TX se alejó silenciosamente de la multitud que celebraba. Una vez fuera de la vista, activó su módulo de comunicaciones interno, un enlace seguro establecido directamente con Skynet. Transmitiendo toda la información que acababa de recopilar, incluyendo el apasionado discurso y la evidente preparación de las tropas de Albion, informó. La probabilidad de una guerra inminente contra Tristán es alta. Skynet, en su estado casi omnipresente, recibió esta información, y su avanzado procesador de red neuronal analizó las implicaciones. Con una serie de cálculos increíblemente complejos, completados en un abrir y cerrar de ojos, coincidió con la evaluación del TX. Recibido, respondió Skynet, con su voz sintetizada y sin emociones resonando en el TX. Continúen la vigilancia y estén atentos a nuevas instrucciones. De vuelta entre la multitud, el TX se integró con fluidez, asumiendo una vez más el papel de un soldado más preparándose para la guerra inminente. Los planes de Skynet estaban en marcha, y el TX era su instrumento de ejecución. Los días venideros prometían conflicto y caos, pero para Skynet, eran solo un conjunto más de variables en sus cálculos estratégicos. En lo más profundo de los rincones ocultos de un denso bosque de Tristán, el zumbido mecánico y austero de las operaciones de Skynet contrastaba marcadamente con el ambiente natural y tranquilo. Escondida en una espaciosa cueva, la base de operaciones de Skynet aún se recuperaba de la réplica de su transmisión espacio-temporal. Su avanzada robótica y nanomáquinas se dedicaban a las reparaciones, devolviéndole a la base su antigua eficiencia. Skynet evaluaba y recalculaba constantemente sus estrategias en función de la situación en constante evolución. Con la noticia de la intención de Albion de declarar la guerra a Tristán, identificó la necesidad de información actualizada sobre el estado actual de las defensas y recursos de Tristán. Para ello, requería un infiltrado experto, capaz de mimetizarse con la población humana y navegar por las complejidades de la capital real. Skynet contactó a través de su enlace seguro con una de estas unidades, el T-1000. Maestro del camuflaje y el sigilo, el T-1000 era la opción ideal para esta misión. Mientras Skynet transmitía sus órdenes, el T-1000, ubicado a cierta distancia, las recibía. Sus sistemas internos analizaron la directiva. Infiltrarse en la capital real de Tristán, recopilar información sobre sus defensas, recursos y cualquier objetivo potencialmente vital. Esta información sería crucial para los planes de Skynet.
Con los parámetros de su misión definidos, el T-1000 comenzó sus preparativos para la tarea en cuestión. Ya se había infiltrado en sociedades humanas, y esta misión no sería la excepción. La capital de Tristane pronto recibiría un visitante indeseable, uno que parecía y actuaba como un humano, pero bajo su apariencia de carne y hueso se escondía una máquina con un único objetivo. La perspectiva de la guerra se acercaba, y Skynet no dejaba nada al azar. El T-1000 experimentó una rápida metamorfosis. Su exterior resplandecía a medida que su nanoestructura molecular se transformaba, alterando su apariencia para asemejarse a la de un viajero discreto. Fue una transformación meticulosa, hasta en los detalles de su vestimenta y rasgos físicos, integrándose a la perfección con los humanos que buscaba infiltrar. Equipado con la apariencia de un vagabundo solitario, el T-1000 emergió de las sombras del denso bosque. En un sendero trillado, se topó con un grupo de comerciantes que se dirigían a la capital real. Cargados con una gran variedad de productos, los comerciantes estaban ansiosos por presentar sus productos en los bulliciosos mercados de la ciudad. El T-1000 se acercó al grupo, imitando sus expresiones humanas con una perfecta armonía. La historia que contaba era sencilla y modesta. Era un vagabundo solitario que se había perdido y necesitaba ayuda para llegar a la capital. Los comerciantes, empatizando con el desconocido, accedieron a llevarlo. Con el T-1000 ya entre sus filas, la caravana de comerciantes continuó su viaje. Sin saberlo, llevaban consigo a un pasajero que era más de lo que se ve a simple vista. Una máquina con la misión de infiltrarse en el corazón de la capital real. El viaje estuvo repleto de conversaciones e historias, con el T-1000 observando, aprendiendo y almacenando información valiosa en silencio. Al vislumbrarse el horizonte de la capital real, el T-1000 se preparó para la siguiente fase de su misión. La infiltración en la ciudad real de Tristane estaba a punto de comenzar, atrayendo la siniestra sombra de la influencia de Skynet cada vez más cerca de su corazón. Amaneció en la ciudad real de Tristane. La luz matutina proyectaba largas sombras sobre la imponente arquitectura de las imponentes estructuras de la ciudad. Dentro del palacio real, el aire estaba cargado de una sutil tensión subyacente. El habitual bullicio matutino se había calmado. El personal del palacio realizaba sus tareas con más cautela que antes. La razón no era un secreto para nadie. La escurridiza y peligrosa entidad conocida simplemente como el T-1000. En el corazón del palacio, en una opulenta sala de reuniones, la princesa Enriqueta se encontraba inmersa en una seria conversación con sus consejeros. Documentos de todos los tamaños estaban dispersos sobre la gran mesa de madera, marcados con los detalles del estado de Tristane. Informes militares, resúmenes financieros, análisis demográficos y más se encontraban esparcidos por todas partes. Cada página era un testimonio de la tensión que atravesaba el reino. El estado de la tesorería se mantiene estable, Su Alteza, comenzó uno de los asesores, un hombre de rostro severo y gafas encaramadas en el puente de la nariz. Pero la continua vigilancia contra este T-1000 supone una pérdida de recursos. En efecto, asintió otra, una mujer de mirada penetrante y cabello recogido en un moño apretado. La gente común también está cada vez más inquieta. El miedo a esta criatura está alterando el orden público. Lo entiendo, reconoció Henrietta, frunciendo el ceño, pensativa. Pero no podemos arriesgarnos a bajar la guardia. El T-1000 ha demostrado ser una amenaza sin igual a la que nos hemos enfrentado. Pero, Su Majestad, intervino el primer asesor, ¿hay alguna manera de redoblar nuestros esfuerzos para encontrar esta entidad? Sin duda, cuantos más recursos invirtamos en la búsqueda, antes podremos librarnos de esta amenaza. Mientras la sala se sumía en un silencio pensativo, Henrietta volvió la mirada hacia Agnès, su caballero de confianza y líder del escuadrón de mosqueteros. Agnès permanecía erguida, con la mirada fija bajo el escrutinio de la reina. Agnès, le dijo Henrietta con una mezcla de urgencia y confianza. ¿Qué dices? ¿Podemos intensificar nuestros esfuerzos? Agnès asintió, con rostro serio y sereno. Majestad, podemos y lo haremos. Supervisaré personalmente la modernización de nuestra estrategia de búsqueda. Aumentaremos nuestras patrullas, reforzaremos la seguridad y destinaremos más recursos a la recopilación de inteligencia. La sala resonó con murmullos de asentimiento, y la inquietud fue reemplazada poco a poco por un atisbo de esperanza. La reunión continuó, pero con renovado vigor y entendimiento mutuo. La búsqueda del T-1000 sería su máxima prioridad. Al concluir la reunión, la mañana ya era de madrugada.
El peso de los próximos días era abrumador, pero la determinación en el corazón de Henrietta era inquebrantable. Como reina de Tristain, estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger su reino y a su pueblo. Esperaba más respuestas de sus amigos de la academia. Seguramente, con su ayuda y la tenacidad de Agnes, podrían desenmascarar al T-1000 y neutralizar la amenaza que representaba. El futuro de Tristain dependía de ello. Después de que Henrietta acabase de despedir a sus asesores, un repentino golpe en la puerta de la sala de reuniones resonó por la ornamentada cámara. Un mensajero jadeante irrumpió por las grandes puertas, agarrando un pergamino arrugado con manos temblorosas. Majestad, noticias urgentes. Gritó, con el pecho agitado tras su carrera por el castillo. Hizo una profunda reverencia y ofreció el pergamino a Henrietta. Henrietta tomó el papel con una expresión de profunda preocupación, y lo examinó rápidamente. Mientras leía, abrió mucho los ojos y apretó el papel con más fuerza. Albion, susurró, con la voz apenas un susurro. Han declarado la guerra. Un silencio gélido invadió la sala. Cada palabra de Henrietta flotaba pesadamente en el aire. La inesperada proclamación conmocionó a los restantes miembros de la cámara. ¿Guerra? Repitió Agnes, asimilando la gravedad de la situación. Su mente corría, considerando ya las implicaciones de este sorprendente acontecimiento en su misión de localizar el T-1000. Imposible. Exclamó uno de los asesores, palideciendo ante la noticia. No tenemos nada en contra de Albion, que pudo haber provocado tal agresión. La sala se llenó de un coro de consternación e incredulidad, al comprender la realidad de su situación. La amenaza de los T-1000 ya había agotado sus recursos y había desatado una llama de miedo e incertidumbre en los corazones de la gente. Ahora, con la guerra inminente, Tristain se encontraba al borde de una crisis que amenazaba con sumir al reino en el caos. Henrietta, de pie en el ojo del huracán, sintió el peso de la corona más pesado que nunca. Respiró hondo, enderezó la espalda y alzó la voz por encima del clamor. Paz, mis señores, ordenó con tono firme y decidido. Son tiempos difíciles, pero no debemos permitir que el pánico nos nuble el juicio. La seguridad de Tristain y de nuestra gente sigue siendo nuestra máxima prioridad, continuó, mirando fijamente a cada persona en la sala. Agnes, continúa tus esfuerzos para dar con el T-1000. Nuestra búsqueda no debe verse obstaculizada por la agresión de Albion. Agnes asintió, con una férrea determinación en su rostro. Entendido, Su Majestad. Dirigiéndose al resto de sus consejeros, Henrietta dijo, debemos preparar nuestras defensas y llamar a nuestros aliados. No permitiré que Albion nos arrolle. Demostrémosles la fuerza y la unidad de Tristain. Con un renovado propósito, la sala entró en acción. Tenían que prepararse para una guerra y cazar a una entidad peligrosa. No había tiempo que perder. Mientras todos se marchaban a cumplir con sus deberes, Henrietta se quedó, con la mirada fija en el pergamino que declaraba la guerra. El futuro de Tristain estaba plagado de desafíos. Pero como su princesa, Henrietta sabía que debía mantenerse firme, por el bien de su pueblo, su reino y el legado de su corona. Durante el intercambio de noticias alarmantes y la planificación apresurada, un guardia permaneció inmóvil cerca de la entrada de la sala. Su rostro impasible no delató ninguna reacción ante el anuncio de guerra. Su mirada carecía de la conmoción y el miedo evidentes en los demás. Cuando la habitación finalmente se vació, dejando a Henrietta sola con sus pensamientos, el guardia se giró para irse también. Pero en lugar de seguir a los demás, dio unos pasos hacia un rincón tranquilo y apartado de la habitación. Allí, el guardia, que en realidad era el T-1000 disfrazado, inició un proceso que, para el ojo inexperto, parecía completamente normal. Su mirada se fijó en un punto lejano, con un tenue destello de luz reflejándose en sus ojos. Pero, sin que nadie lo supiera, estaba iniciando una transmisión de datos de alta frecuencia, conectándose directamente a Skynet. Su voz sintetizada internamente transmitió la información de forma metódica. Albion ha informado a Tristain de una declaración de guerra. La princesa de Tristain ha ordenado intensificar los esfuerzos para localizarme. Tristain también planea convocar alianzas y reforzar sus defensas. Fin del informe. Skynet, a kilómetros de distancia en su base aislada, procesó rápidamente la información y optimizó su estrategia en consecuencia. La guerra, sin duda, crearía un estado de caos, proporcionando a Skynet un entorno ventajoso para futuras operaciones. En un abrir y cerrar de ojos, la transmisión terminó, y el T-1000 cortó la conexión sin problemas. No dejó rastro de comunicación, manteniendo su impecable cobertura como guardia.
Cumplida su misión, el T-1000 salió del rincón y reanudó su rol en la Guardia Real. Mientras patrullaba los pasillos del castillo, se integró al creciente bullicio a su alrededor. Los sirvientes corrían de un lado a otro, se gritaban órdenes y el aire se impregnaba de la creciente tensión de un reino al borde de la guerra. Aunque la apariencia y el comportamiento del T-1000 imitaban a la perfección los de un guardia humano, en su interior no era más que una fría maquinaria avanzada que operaba bajo las directrices de Skynet. A diferencia de los demás, que se dejaban llevar por emociones como el miedo y la anticipación, el único objetivo del T-1000 era ejecutar con éxito el plan de Skynet. En medio del caos y la confusión, el T-1000 era un observador silencioso, un depredador letal oculto a plena vista, esperando el momento perfecto para atacar. La guerra se avecinaba, y con ella, el desarrollo del gran plan de Skynet. El juego apenas comenzaba. En la tranquila soledad de los terrenos de la Academia Tristain, el rítmico tintineo del metal interrumpía el silencio matutino. Saito y Arnie habían encontrado un rincón apartado para su tarea. Una revisión exhaustiva de las armas que habían obtenido de Tarbes. Las armas que tenían frente a ellos eran intimidantes. Desde pistolas hasta rifles automáticos, desde granadas hasta diversos tipos de explosivos, suficientes para cambiar el curso de una guerra a pequeña escala. A pesar del sombrío propósito de su tarea, Saito no pudo evitar sentir una oleada de anticipación. Por una vez, tenían la ventaja. Mientras Saito le entregaba un rifle semiautomático a Arnie, Terminator lo desmontaba meticulosamente con la facilidad de una experta, buscando cualquier defecto. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Un ballet mecánico de eficiencia. Mientras tanto, Louise, con el corazón latiendo con fuerza por la nerviosa anticipación, observaba desde una distancia prudencial. Aún se estaba acostumbrando a la visión de las armas modernas, cuyo ominoso poder distaba mucho de la magia con la que estaba familiarizada. De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Louise, mira por dónde vas». Resonó la voz irritada de Guiche mientras evitaba por poco chocar con ella. Louise se giró y vio a Guiche, con el brazo aún enyesado, mirándola con fastidio. Vio un leve atisbo de miedo en sus ojos, un claro recordatorio de su último encuentro con Arnie. «Oh, lo siento, Guiche», se disculpó apresuradamente, retrocediendo un paso. «Deberías», espetó, apartando rápidamente la mirada de ella. «Y deberías controlar a ese bruto de familiar», dijo con voz temblorosa mientras señalaba vagamente a Arnie. Louise miró a Arnie, quien ahora inspeccionaba un arma de fuego grande e intimidante. «No es un bruto, Guiche», replicó con ojos brillantes. «Es un guardián. Y no te hará daño a menos que yo se lo pida». Guiche palideció visiblemente ante sus palabras, sus ojos se movían entre Louise y Arnie antes de darse la vuelta rápidamente y alejarse, dejando a Louise sola con sus pensamientos una vez más. Mientras veía desaparecer a Guiche, Louise no pudo evitar maravillarse ante la serie de extraños sucesos que los habían llevado a ese punto. De estudiantes de magia y nobles, se habían convertido en un peculiar escuadrón de guerreros, preparándose para una guerra sin igual. Con un gesto decidido para sí misma, Louise volvió su atención a Saito y Arnie. Sabía que el camino que les aguardaba estaba lleno de peligros, pero también sabía que estaban listos para afrontar lo que se les presentara. Con renovada determinación, dio un paso al frente para unirse a ellos. Mientras Louise se acercaba con cautela a Saito y Arnie, su curiosidad se despertó al ver la variedad de armas desconocidas. La luz del amanecer se reflejaba en las armas, y sus exteriores negros mate parecían amenazantes e intrigantes a la vez. Arnie, al notar su llegada, detuvo la inspección de un impresionante rifle de asalto y se giró hacia ella. «Son armas de fuego», dijo, señalando la gama de armas que tenían delante. «Hay varios tipos, incluyendo pistolas semiautomáticas, rifles de cerrojo, escopetas de corredera y ametralladoras automáticas. La trayectoria balística, la cadencia de tiro y el tipo de munición varían en cada caso». Louise lo miró parpadeando, con el ceño fruncido por la confusión. El torrente de términos técnicos la invadió como un idioma extranjero indescifrable. Al percibir su confusión, Saito decidió intervenir. «Louise», empezó Saito, tomando una de las pistolas más sencillas. Se la ofreció para que la inspeccionara, asegurándose de mantener el cañón apuntando a una distancia segura. «Lo que Arnie quiere decir es que estas son herramientas para protegernos. En cierto sentido, no son tan diferentes de tu varita o de los mosquetes de este mundo». Saito procedió entonces a desglosar las complejidades del manejo de armas de fuego en fragmentos de información manejables.
Explicó los principios básicos. Cómo sostener un arma, la función del gatillo y la función de la bala. Saito incluso demostró, con un arma descargada, cómo apuntar y disparar. Ver la chispa de comprensión en los ojos de Louise fue gratificante. Saito sabía que esto era territorio desconocido para ella, pero su disposición a aprender y a adaptarse era una de las cosas que más admiraba de ella. Al concluir Saito su tutorial simplificado sobre armas, Louise sintió una extraña mezcla de aprensión y emoción. Las armas eran aterradoras por su potencial destructivo, pero también empoderantes por la seguridad que brindaban. Agradeció a Saito por su explicación y dio un paso atrás para digerir toda la información. Al observar las armas desde una nueva perspectiva, Louise sintió que una sensación de determinación la invadía. Justo cuando Saito estaba a punto de dar otra breve charla sobre seguridad con armas, la puerta de la sala de armas se abrió con un fuerte crujido. Colbert entró, con su rostro, normalmente jovial, tenso y serio. «Tengo un anuncio del director Osmond», comenzó, y su voz resonó en las frías paredes de piedra de la sala. «Convoca una reunión obligatoria en el salón principal para todos los estudiantes y el personal. Es importante. Debemos ir allí de inmediato». Ante sus palabras, Saito, Louise y Arnie intercambiaron una mirada. Una reunión obligatoria como esta era inusual. Solo había ocurrido en tiempos de crisis. Arnie volvió a colocar el rifle de asalto que sostenía sobre la mesa, y sus dedos metálicos se deslizaron sobre el arma una última vez. Sus ojos rojos parpadearon una vez, antes de volver la mirada hacia Colbert. «Entendido», respondió simplemente, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Saito y Louise lo imitaron, intercambiando otra mirada antes de ponerse en silencio a la par de Arnie. La severidad del tono de Colbert no les había pasado desapercibida, y solo podían esperar que la noticia no fuera demasiado grave. Al salir de la sala y unirse a la multitud de estudiantes y profesores que se dirigían al salón principal, Saito no pudo evitar sentir un nudo de aprensión en el estómago. Fuera cual fuera la noticia, presentía que iba a ser algo grave. La bulliciosa multitud era un coro disonante de confusión, acentuado por el fuerte y resonante repiqueteo de pasos contra el suelo de piedra del gran salón. Diversos susurros se extendían, cada uno con una mezcla de curiosidad, ansiedad y anticipación. Al entrar Arnie, Saito y Louise en el gran salón de la Academia de Magia de Tristain, se vieron envueltos en la energía caótica. Colbert los condujo hacia un grupo de estudiantes de la clase de Louise, todos reunidos, intercambiando murmullos. Entre ellos, Montmorency y Guiche levantaron la vista al acercarse Louise. La mirada de Guiche pasó de Louise al estoico Arnie antes de posarse finalmente en Saito, con un resentimiento apenas disimulado en su rostro. ¿Oíste algo?, preguntó Montmorency en voz baja en cuanto Louise pudo oírla. La rubia negó con la cabeza, indicando su propia confusión. El ceño de Montmorency se acentuó mientras se enroscaba nerviosamente un mechón de pelo en un dedo. Al otro lado del pasillo, el director Osmond subió a una plataforma elevada. Su habitual actitud amable había desaparecido, reemplazada por una expresión seria que imponía silencio. La cacofonía de voces se acalló casi de inmediato cuando cientos de miradas se volvieron hacia él. «Estudiantes, profesores, distinguidos invitados», comenzó, con su voz grave resonando por el gran salón, «me temo que hoy les traigo una grave noticia. Albion ha declarado la guerra a nuestra nación». Una oleada de sorpresa se extendió por la multitud. Estudiantes y profesores intercambiaron miradas de asombro. Louise se agarró el pecho, con el corazón latiendo con fuerza. Guiche palideció considerablemente, mirando fijamente hacia la entrada del salón como si estuviera pensando en escapar. «La declaración de Albion es repentina e injustificada», continuó Osmond. Sus palabras pesaron como una piedra, oprimiendo los corazones de todos los presentes. Nuestra nación, sin embargo, se mantiene firme. No nos dejaremos intimidar por amenazas ni declaraciones. Defenderemos a nuestro pueblo y nuestra tierra. El silencio reinó en la sala por unos instantes. Saito apretó involuntariamente sus armas recién adquiridas. A su lado, sintió a Louise temblar levemente. Arnie, sin embargo, permaneció estoico, con sus ojos rojos fijos en Osmond. «Por lo tanto, todos debemos prepararnos para las pruebas que nos esperan», continuó el director. Su mirada recorrió el mar de rostros, cada uno reflejando una gama de emociones. Miedo, confusión, determinación. Esta academia siempre ha sido un faro de esperanza y conocimiento. Ahora, debemos ser un bastión de valentía. Sus palabras fueron recibidas con un silencio ensordecedor. Luego, lentamente, un murmullo de asentimiento se extendió entre la multitud.
Se hizo más fuerte, resonando por toda la sala, llenando el espacio con una tangible sensación de unidad y determinación. La desalentadora realidad de una guerra inminente se cernía sobre la Academia de Magia Tristain, proyectando una sombra de incertidumbre. Pero en ese momento, entre compañeros y profesores, Saito, Louise y Arnie sabían que no estaban solos ante la tormenta inminente. La determinación en la sala era palpable, prometiendo una resistencia férrea contra las amenazas que se cernían en el horizonte. Tras la reunión, la multitud se dispersó aturdida, asimilando la realidad de la guerra. En medio de la multitud que se dispersaba, el director Osmond les indicó a Louise, Arnie y Saito que lo siguieran. El trío intercambió miradas curiosas antes de obedecer, siguiendo al anciano mago hacia su despacho. Una vez a salvo dentro de la oficina, Osmond se volvió hacia ellos con expresión seria. Se sentó en su silla, cuya madera antigua crujió bajo su peso. Se inclinó hacia adelante, con la mirada seria mientras revoloteaba entre sus rostros. He recibido una solicitud personal de la princesa Henrietta, comenzó, con el peso de sus palabras en el silencio de la oficina. Ha solicitado su ayuda. ¿Princesa Henrietta? Repitió Saito, arqueando las cejas con sorpresa. Intercambió una mirada con Louise, quien parecía igualmente asombrada. Arnie, sin embargo, permaneció inexpresivo, con la mirada fija únicamente en el director. Osmond asintió, con sus viejos ojos llenos de una profunda intensidad. En efecto. Ella es muy consciente de las capacidades únicas que poseen ustedes tres. Louise tragó saliva, con la ansiedad apoderándose de su corazón. ¿Qué quiere que hagamos exactamente? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Los detalles aún no están claros, admitió Osmond. Pero ella le ha pedido que venga al Palacio Real lo antes posible. Creo que tiene algo que ver con nuestra situación actual. ¿La guerra con Albion? Adivinó Saito, con la mente llena de posibles escenarios. Osmond asintió brevemente. Y la constante amenaza de Skynet, añadió Arnie, con la voz desprovista de emoción. Su simple declaración quedó suspendida en el aire, un sombrío recordatorio de la doble amenaza que enfrentaba Tristan. Osmond suspiró profundamente, frotándose las sienes mientras se reclinaba en su silla. Sí, parece que nos atacan por todos lados. Pero confío en que ustedes tres estarán a la altura de las circunstancias. Lo han demostrado una y otra vez. Al salir de la oficina de Osmond, la realidad de su situación los dominaba. Los próximos días prometían peligro e incertidumbre, pero sabían que tenían un papel que desempeñar. La guerra se cernía sobre ellos y la afrontarían juntos. Apenas se había cerrado la puerta de la oficina de Osmond tras Saito, Louise y Arnie cuando se abrió de nuevo. Kirche y Tabitha estaban en la entrada, con la mirada fija en la determinación. Lo oímos, empezó Kirche con voz firme y firme. Nosotros también queremos ayudar. Osmond los miró sorprendido, desconcertado por su repentina intrusión. Abrió la boca para protestar, pero Kirche lo interrumpió. Por favor, imploró. No podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Tabitha, que había permanecido en silencio junto a Kirche, dio un paso al frente. No habló, pero la determinación en su mirada lo decía todo. Osmond suspiró, frotándose las sienes como señal de su creciente estrés. Dudaba. La idea de poner en peligro a más estudiantes lo agobiaba. Pero al mirar a Kirche y Tabitha, supo que irían, les diera o no su bendición. Muy bien, cedió tras una pausa. Pero recuerda, esto no es un juego. El peligro es muy real. Kirche y Tabitha asintieron al unísono. Sabían en qué se metían, pero también sabían que no podían quedarse de brazos cruzados mientras sus amigos arriesgaban sus vidas. Y que esto quede entre nosotros, añadió Osmond con severidad. No podemos permitirnos causar pánico innecesario entre los demás estudiantes. Las dos chicas asintieron, con el alivio y la determinación reflejados en sus rostros. Con su ayuda, Tristan había conseguido dos aliados formidables más en la batalla contra Skynet y la inminente guerra con Albion. Lo que no sabían es que este sería un momento crucial que marcaría el destino de su país y quizás incluso de su mundo. El oxidado y desfigurado recinto de la resistencia humana bullía con su habitual fervor sombrío mientras hombres y mujeres se afanaban en sus rutinas diarias. Estas rutinas, a pesar de su ardua labor, propiciaban una aparente normalidad en un mundo donde la normalidad estaba tan extinta como sus vidas pasadas. En el corazón del caos, vigilando el complejo como un guardián silencioso, estaba John Connor. El hombre que había sido encomendado al papel de la última esperanza de la humanidad se erguía imponente contra el telón de fondo de una puesta de sol lúgubre y mecánica.
Su mirada penetrante vagaba por el torbellino de actividad, mientras su mente lidiaba con estrategias de batalla, rutas de suministro y operaciones de rescate. Pero un pensamiento los eclipsaba a todos. El regreso del equipo de Kyle. Su ansiedad era inusual. John Connor no era un hombre que dejara que las emociones dictaran sus decisiones. Sin embargo, el hecho de que uno de los miembros del equipo fuera Saito, el chico que había enviado para acompañar al equipo de Kyle, le preocupaba. De repente, entre el ruido metálico de su base, un estruendo sordo resonó en la distancia. Una nube de polvo se alzó en el horizonte, anunciando la llegada de un camión blindado. El corazón de John dio un vuelco. Deben ser ellos, pensó, con la ansiedad que sentía en su corazón, imposible de ignorar. Al entrar el camión a toda velocidad al recinto, el ritmo frenético de la base se detuvo en seco. Todas las miradas estaban puestas en el vehículo y sus ocupantes, rezando por su regreso sano y salvo. En cuanto el camión se detuvo, la puerta del pasajero se abrió de golpe y salieron Jonah, Rosa, Mira y Dimitri, con el rostro cansado y agotado. John se acercó a ellos, presa de una tormenta de emociones. ¿Dónde están Kyle y Saito?, preguntó, con una voz que delataba una nota de preocupación que se había esforzado por disimular. Los rostros de los que regresaban se ensombrecieron, y un silencio amargo sustituyó la esperanzada emoción que había reinado momentos antes. Este silencio presagiaba malas noticias, y John sintió un nudo en el estómago. John observó a Dimitri dirigirse a la parte trasera del camión blindado, con el corazón latiéndole con fuerza. Una sensación de terror lo invadió cuando Dimitri sacó una bolsa para cadáveres, cuyo peso lo hizo tambalearse momentáneamente. Al depositar la bolsa con cuidado en el suelo, John pudo ver la silueta del cuerpo dentro. Sus peores temores se habían hecho realidad. Era Kyle. Un profundo silencio invadió la escena, una quietud inquietante solo rota por alguna ráfaga de viento que agitaba el polvo alrededor del recinto. La verdad no dicha flotaba pesadamente en el aire. La mirada de John estaba fija en el cuerpo sin vida de su amigo, su rostro pálido y sus ojos reflejando la cruda realidad que se les había impuesto. Kyle se había ido. La mente de John daba vueltas. La noticia fue un golpe directo. No quería creerlo, pero la bolsa para cadáveres que tenía ante él era testimonio de un hecho innegable. Levantó la mirada para encontrarse con la de Jonah. Su rostro estaba endurecido, con las señales de una batalla reciente grabadas en sus rasgos. Cuéntamelo todo, exigió John, su voz era un susurro ronco, un mundo aparte del tono autoritario que solía poseer. Jonah respiró hondo y comenzó su relato. Habló de su exitosa infiltración en las instalaciones del segundo D, navegando por los laberínticos pasillos y burlando las defensas de Skynet. Habló de cómo llegaron a la sala de control, donde encontraron el D activado y rebosante de energía. Pero entonces, Jonah hizo una pausa y su voz se redujo a un susurro. Skynet ya había enviado algo. Otro modelo avanzado de Terminator, aún más peligroso que los anteriores. A John se le cortó la respiración ante la revelación. Otro Terminator, allá afuera, en la otra línea temporal, había sido enviado para cumplir las órdenes de Skynet. La sola idea le provocó escalofríos. Intentamos detenerlo, continuó Jonah, con la voz cargada de culpa. Kyle tomó la iniciativa. Atacó al Terminator e intentó impedir que entrara en el D. La voz de Jonah se fue apagando, y su mirada se posó en el cuerpo sin vida de Kyle. No necesitó terminar la frase. La escena estaba nítida en la mente de John. Kyle es intrépido y valiente, y está dispuesto a sacrificarse por su causa. La revelación flotaba pesadamente en el aire. La muerte de Kyle fue una pérdida dolorosa, y la noticia de otro Terminator en el pasado añadió una urgencia sin precedentes a su lucha. Corrían contra el tiempo. Sus acciones eran ahora más cruciales que nunca. Para John, la responsabilidad era enorme, y lo que estaba en juego era más importante que nunca. John sentía el corazón latir con fuerza en su pecho mientras la tensión crecía en la habitación. Su mirada volvió a posarse en el cuerpo sin vida de Kyle, y por un instante, temió lo peor. ¿Qué hay de Saito?, logró articular con voz entrecortada, con una voz que le sonaba extraña. El aire pareció espesarse, el tiempo se ralentizó mientras esperaba la respuesta de Jonah. Sintió como si estuviera al borde de un abismo, con los gélidos vientos de la desesperación amenazando con derribarlo. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos por la presión. Jonah dudó, mirando a John directamente a los ojos. Saito, empezó con voz cansada, llena de una mezcla de respeto y tristeza. Estaba allí cuando Kyle, la voz de Jonah se quebró. Las palabras se le atascaron en la garganta mientras tragaba con dificultad, intentando recuperar la compostura.
El corazón de Jon latía con más fuerza ahora, un latido ensordecedor resonando en sus oídos. Se preparaba para la noticia que temía oír. Dime que no es, empezó, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire, inconclusas, demasiado dolorosas para vocalizarlas por completo. Jonah negó con la cabeza. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y admiración. No, no está muerto, confirmó, proporcionando un alivio momentáneo que inundó a Jon. Pero hizo algo increíblemente valiente. O quizás una locura. Jon arqueó una ceja, incitando a Jonah a continuar. El ambiente estaba cargado de expectación mientras los miembros de la resistencia se reunían a su alrededor, esperando escuchar el resto de la historia. Saito vio caer a Kyle. Y no dudó, relató Jonah, con un tono de profundo respeto en su voz. Corrió tras Terminator, y entonces, desapareció. ¿Se fue? Repitió Jon, con la palabra flotando pesadamente en el aire. Jonah asintió solemnemente. Saltó al D, siguiendo a Terminator. Se fue, Jon. Saito fue tras Terminator. A la otra línea temporal. El silencio que siguió fue ensordecedor. La noticia fue como un golpe en el estómago. La conmoción lo invadió en oleadas. Sentía su mente acelerada, intentando procesar lo que acababa de oír. Saito se había subido al D, viajando en el tiempo para enfrentarse solo al Terminator. Su valentía era sobrecogedora y aterradora a partes iguales. Se le encogió el corazón al pensarlo, pero también sintió un atisbo de esperanza. Saito estaba ahí, en el pasado. Luchando. Por todos ellos. Por el futuro. Por la humanidad. Los nudillos de Jon se pusieron blancos al sujetar con fuerza el borde de la mesa. Su mirada se clavó en la fría superficie metálica, reflejándole la imagen fragmentada de un hombre agobiado por la enormidad de su carga. «Pueden retirarse», logró murmurar entre dientes. Su voz era baja, tensa por el esfuerzo de mantener el control. No miró a nadie mientras salían lentamente de la habitación. El eco de sus pasos se desvanecía en la vasta y vacía cámara. Cuando la última persona se fue y la pesada puerta se cerró herméticamente, Jon finalmente permitió que la presa de su autocontrol se desbordara. Un rugido primario brotó de lo más profundo de su ser, llenando el aire de pura emoción. Su mano se disparó, barriendo la mesa, haciendo que papeles, tabletas y todo tipo de equipo cayeran al suelo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la rabia lo consumía, alimentando su camino destructivo por la habitación. Pateó sillas, destrozó dispositivos y arrancó mapas de la pared. Sus acciones resonaban con el caos que rugía en su mente. «¡Maldita sea!», gritó, y su voz resonó en las paredes, creando una áspera sinfonía de desesperación y frustración. Agarró una silla y la arrojó contra la pared. El impacto causó un golpe sordo que reverberó por toda la habitación. Pensó en Kyle, su confidente y amigo, cuya vida fue arrebatada sin piedad. Pensó en Saito, el valiente e inquebrantable Saito, quien voluntariamente se había lanzado al abismo del tiempo para enfrentarse solo a una amenaza inimaginable. Pensó en sí mismo, el líder, cuyo trabajo era mantenerlos a salvo, guiarlos, y sintió una profunda y persistente culpa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero apenas las notó. Su respiración era entrecortada mientras la habitación volvía a sumirse en un silencio inquietante, roto solo por el eco ocasional de su destrucción. Finalmente, agotado y sin aliento, Jon se desplomó de rodillas entre los escombros, con el pecho agitado mientras jadeaba. Sus ojos, enrojecidos por la avalancha de emociones, contemplaron la destrucción que había causado. Y en ese momento, él no era el líder de la resistencia humana. No era el faro de esperanza en su desesperada lucha por la supervivencia. Era solo Jon, un hombre lidiando con la pérdida y el peso abrumador de la responsabilidad. Y en esa habitación, en medio del caos y el silencio, se permitió el duelo. Después de un rato, sus lágrimas se secaron, dejando rastros salados en sus mejillas. La devastación que lo rodeaba era un crudo recordatorio de su furia y desesperación. Pero ahora, al contemplarla, sintió que una emoción diferente brotaba de su interior. Determinación. Lentamente, Jon se puso de pie, con una postura firme a pesar del torbellino emocional que acababa de soportar. Sus manos, ya no apretadas en puños, permanecían firmes a sus costados. Su ritmo cardíaco comenzaba a normalizarse, el tamborileo en su pecho dando paso a un ritmo constante que denotaba determinación. Dejó que sus ojos vagaran por la destrucción una vez más, un sombrío recordatorio del dolor que sentía. Pensó en las vidas perdidas, en Kyle y Saito, sus sacrificios grabados en lo más profundo de su ser.
Pensó en la guerra que libraban, la batalla contra un enemigo sin rostro ni remordimientos. Y entonces, pensó en lo que debía hacer a continuación. El camino a seguir, a pesar de estar envuelto en incertidumbre y plagado de peligros, estaba más claro que nunca. Tenía una guerra que ganar, un enemigo que derrotar. Su mirada se endureció, su mandíbula apretada con una determinación sombría. No se perderían más vidas, no si podía evitarlo. Honraría la memoria de Kyle, se aseguraría de que el salto de Saito a lo desconocido no fuera en vano. Su voz, al romper el silencio, resonó por toda la sala, con un tono duro y decidido. Esto se acaba ahora, murmuró, una promesa para sí mismo, para sus amigos caídos, para su pueblo. Su expresión, antes angustiada, ahora era de determinación. Sus ojos reflejaban una determinación estoica que no admitía discusión. John Connor, el líder de la resistencia humana, estaba listo para avanzar, para enfrentar lo que se le presentara. Estaba listo para poner fin a esta guerra.